¿no? Felicia, martes, estamos en martes, estamos en vivo en la casa de una invitadaza. Hoy el invitado soy yo, pero ella es invitada a mi programa. Aquí con ustedes, en vivo, desde la Ciudad de México, nada más y nada menos que con la cantante y compositora Felicia Garza. Felicia, ¿cómo estás? Muy bien, y aparte, como dicen aquí en México, es martes, ni te cases ni te embarques. Así es, martes, ni te cases ni te embarques. Ahora la gente que se va sumando nos va a decir si se escucha bien o elevamos un poquito más la voz para que se escuche tú. Bueno, Felicia. espero que me estén escuchando bien. Ahí está. Muchísimas gracias. Hola, estamos en vivo y vamos a comenzar a leer a la gente que se va a ir sumando a este en vivo. Quiero contarles que muy amablemente Felicia Garza nos abrió las puertas de su casa, una casa, quiero contarles, espectacular, que ya después de este en vivo, cuando haga una cápsula, les voy a mostrar en detalles, porque la casa, entre otras cosas, tiene estudio de grabación, tiene una biblioteca que es un sueño, tiene unos cuadros y una decoración que es espectacular. No, ¿qué les digo? Me dejó con el ojo cuadrado la casa que tiene Felicia Garza, un sueño, pero no es para menos. Una persona que triunfó a nivel internacional, me preparó lo que ustedes se pueden imaginar y más les voy a ir mostrando. Miren, una mesa me preparó, la tenemos aquí, espectacular, con diferentes cositas, una cantidad de cosas, malvaviscos que ahora se los voy a mostrar. Miren cómo me preparó aquí malvaviscos. La verdad, hoy me siento muy consentido por mi invitada. Fíjense todo lo que me preparó. Bueno, todo lo que tengo para mostrarles. Miren con lo que me recibió. Miren con lo que recibió. Así que brindo con todos ustedes que nos van a acompañar a lo largo de este en vivo, donde vamos a hablar, Felicia, de absolutamente todo. Felicia va a contar lo que nunca contó. Vamos a hablar desde su infancia, cómo fue su vida personal, cómo fue su vida artística, cómo es su vida hoy. Vamos a hablar de absolutamente todo, así que no nos dejen de acompañar en este en vivo. Y vamos a comenzar. Felicia, lo que mucha gente no sabe, A ver, no naciste en México. no, nací en los Estados Unidos de Norteamérica, en el estado de Texas, en la ciudad de San Antonio. Fue una parte que lógicamente perteneció a México y que se separó de México desde el siglo XIX, en 1836. Se separa el estado de Texas, que en un tiempo no se unió todavía a la Confederación o la Federación Americana, que se llamó The Lone Star State, el estado de la estrella solitaria. Y así se conoce como el estado de la estrella solitaria Texas. Y formó su propio gobierno durante mucho tiempo y hasta años después ya se anexó a la Unión Americana. Bien, vamos a hablar un poquito más fuerte, así Claro, la gente escucha, porque si hay algo que no te falta, Felicia, es vos. No, podemos sacar la voz, claro que sí. Ahí está, muchísimas gracias. Felicia, ¿y cómo estaba compuesta tu familia? ¿Mamá, papá y cuántos hermanos? Bueno, yo tuve dos hermanas. Una que fue nada más de parte de mamá, ya que había fallecido mi papá. Mi mamá tuvo otra hija y que es la única hermana que todavía sigue viviendo. Yo perdí mi otra hermana hace 2 años, que era un año menor que yo. Crecimos juntos en Nueva York, nacimos los dos en San Antonio, Texas, aunque yo por una cosa eventual no nací en hospital, nací en la casa de mis abuelos, porque a mi mamá se le reventó la fuente, o sea, perdió todo su líquido amniótico y lógicamente fue un parto muy difícil. Nací 8 mesino, o sea, me adelanté, pero también es muy difícil porque fue un parto muy seco. En realidad, y tuvieron que realizarlo en la casa de mis abuelos porque no había, mi mamá no había todavía pensado que faltaba un mes, entonces pensaba que iba yo a ir al hospital, pero no alcanzó a llegar y tuvieron que llamar primero a una partera, pero no, porque ya estaba yo atorado justamente en el hueso pélvico de mi mamá. Aparte nací cianótico con el cordón umbilical. Me vio y mamá dijo, ¡ay, qué horrible!
Pobrecita. Pues sí, pues es que imagínate tú, naces todo así lleno de pues todos los líquidos que hay dentro del cuerpo y aparte todo, o sea, sanguinolento y aparte casi cianótico, morado, pues me vio como si hubiera sido un freak de nada interplanetario, ¿no? Entonces, pero luego me agarró mi abuelo y mi abuelo fue el que después me limpiaron y me dijo, miran, todas estas arruguitas, porque nací todo arrugadito, dijo, estas se van a convertir en grasita y en llantitas, como decíamos nosotros. Y sí, efectivamente, a los 6 meses era un globito, ¿no? O sea, que ya un niño ya bien hechicito. Pero claro, al principio me vio mi mamá y se espantó, de verdad. Y esto no puede ser, porque pues lógico, las mamás sueñan con tener un hijo así precioso como los anuncios para comida para bebés y todo. Ay, así va a ser. Y cuando lo ven, ¡ay! Y Felicia en ese momento nace siendo un varón, al cual le ponen de nombre Felipe. ¿Y eras el más grande, el del medio o el más pequeño de tu familia? El primogénito de mi mamá. Es más, yo vine a interrumpir de alguna manera la carrera de mi mamá, porque mi mamá estaba trabajando. Acuérdate, mi mamá también era México-norteamericana. Ella fue la primer gran artista México-norteamericana. Entonces, de alguna forma, para ella fue muy importante empezar a desarrollarse desde Estados Unidos. Y entonces cuando ella ya estaba haciendo carrera en Nueva York, que tenía hasta un programa que se llamaba La Voz de América de la CBS, Columbia Broadcasting System en inglés, y transmitía toda la América. Mi mamá la conocían desde Nueva York hasta la Patagonia, porque esos programas por onda corta se transmitían y era como se escuchaba la radio, era la gran fuente de diversión en ese entonces de todo el mundo. No se conocía la televisión, estoy hablándote en los años tempranos 40, cuando estaba empezando la Segunda Guerra Mundial. Claro. Entonces, yo llego en un momento cuando ella empezaba a tener un auge en su carrera y tiene que interrumpirlo de alguna manera. O sea, fue para ella algo imprevisto y tal vez no esperado y de modo no había los métodos anticonceptivos que hoy existen. Y aparte ella quería tenerme y que le doy gracias porque me dio la vida. Y también a mi padre, que los dos estaban casados, duraron más de 11 años casados. No, creo que fueron más que bien, más que mal, más bien, los celos artísticos. Los dos eran artistas y claro, mi mamá destacó mucho más que él. Destacó como compositor, pero nunca tuvo la brillantez de mi mamá. Y lógicamente, a veces los celos, sobre todo profesionales, son terribles. Claro, totalmente. Felicia, ¿y en qué momento vienen a México? ¿En qué momento se instalan? ¿Cuántos años tenías tú cuando vienen aquí a México? No, yo llegué hasta los 11 años. Yo viví, mira, prácticamente mi vida, yo no viví con mis padres, porque mis padres eran tan famosos en la América, mi mamá, que se la pasaba viajando y antes no había la facilidad del transporte, sobre todo transporte aéreo, como hoy existe. Hoy en día puedes trasladar en cuestión de horas a cualquier parte. Antes tenías, por ejemplo, para el Caribe tenías que hacerlo casi siempre en barco. Y mamá iba a Santo Domingo, iba a Curazao y luego viajaba hasta Venezuela, pero viajaban en barco. Entonces, y muchas veces mamá era después de las pocas artistas conocidas en Brasil, admiradas y grabó hasta en portugués. Entonces, era un artista conocido en toda la América Latina. En Cuba ella visitaba Cuba 2, 3 veces al año fácil, hacía su tour artístico en Cuba, que era un ídolo en Cuba. Entonces ella la conocían en toda la América Latina y claro, pues yo los veía a mis padres a veces 3, 4 veces que llegaban por semanas, permanecían en Nueva York, donde yo estaba viviendo, y me pusieron a cargo una pareja irlandesa de personas que pues, no habían tenido hijos ya mayores y fueron mis tutores hasta los 11 años. Ellos eran de Dublín y todo el mundo pensaba donde yo vivía que yo era irlandés porque me registraron con el nombre de Felipe Gil. O sea, yo en realidad, ese no es mi nombre.
Mi nombre es Felipe Bojalil Garza, pero mi papá equivocadamente me registró como Felipe B. Gil. Y claro, en inglés es Philip B. Gill. Entonces todo el mundo creía que yo era irlandés porque pues tenía el pelo oscuro y blanco, pensaba yo que era irlandés. Y crecí en Nueva York, en las calles de Nueva York, en the West Side, que era la parte oeste. Crecí como, y claro, era un lugar, un crisol de inmigrantes alemanes, italianos, franceses, había de toda Europa, o sea, y lógicamente yo, todo el mundo quería que era irlandés porque también en Estados Unidos había una gran inmigración irlandesa. Entonces yo crecía en las calles como si fuera un americano común y corriente, como decimos acá un gringo, ¿no? ¿Y hasta qué edad te quedaste en Estados Unidos, Hasta Felicia? los 11 años me trajo mi mamá cuando se efectuó su divorcio, un divorcio difícil, porque mi papá, pues también, pues él era charro de verdad, o sea, él creció en el rancho de mi abuelo en el estado de Veracruz, donde aparte fue caporal de la hacienda, o sea, como vaquero de la hacienda, como se puede decir, un gaucho que andaba a caballo, andaba con pistola y con todo para, o sea, muy machote. Bueno, sí, él era parte de, mi abuelo era administrador de la hacienda y mi papá trabajaba con los peones y poniéndolos en orden desde los 17 años. Entonces se formó como de verdad, como un caballerango y como, o sea, trabajador de campo y como charro. Y entonces vestía y usaba pistola de verdad toda su vida. Era un hombre de campo fuerte, charro de verdad, y lógicamente su manera, pues era lo que podríamos llamar hoy, pues sí, era lo que llamamos muy macho, muy masculino, pero que tampoco era malo, porque pues, lógicamente, si tú tenías una familia en eso, en el campo, ¿quién lo iba a proteger? Necesitaba un tipo que saliera y que venía alguien y le decía, te enfrentas conmigo y nos las jugamos. Bueno, pues esa es la verdadera masculinidad. Ya cuando se vuelve tóxico, que el tipo abusa de otras personas, es otra cosa. Pero la verdad, la razón de ser de ese tipo de comportamiento es para proteger a la familia, que sobre todo en el campo, ¿quién te iba a proteger? ¿Acaso no había policías, no había ejército cerca? Tenía que ser el propio persona, el jefe de la familia que salía con una escopeta y a ver qué pasa. Felicia, y el hecho de la separación marca la venida a México. ¿Tu mamá cómo continúa la vida una vez separada, con 2 hijas, un hijo? ¿Cómo fue esa etapa, digamos, ya en México, en tu preadolescencia? Pero quiero contarte algo. Sí, todo. Mira, mi vida, la parte que fue para mí, donde yo despierto a ver que soy diferente. Pues para mí, pues yo siempre pensé que que estaba bien, ¿no? Para mí, todo lo que hacía estaba bien porque yo no tenía conciencia de que yo veía la vida de otra manera. Entonces, como a los 4 años, mi mamá y papá llegaron de una gira y lógico, para recibirlos, yo me vestí con mi mamá. Entonces, me puse tacones, me puse un vestido de mamá y claro, salí a recibirlos. Porque hizo natural. Tenía 4 años y medio. Entonces a mí yo me sentí bien haciéndolo. Yo no sentí que había cometido ninguna cosa, o sea, equivocada, ni mucho menos. A mí pareció muy natural. Y entonces, lógicamente, me encontré con mi padre, no, pues casi me mata. Pues digo, pues imagínate, el charro, y me vio así. Y entonces dijo a mi madre, perdón, voy a usar una mala palabra, perdón que no lo exprese, pero voy a tratar de citar, no a parafrasear, sino realmente citar lo que dijo mi padre. Le dijo a mi madre en este momento, si me sale puto, lo mato. Y entonces, y luego me pusieron una paliza y yo dije, ¿qué hice? Yo no creí que había hecho nada malo. No entendí la violencia, o sea, los golpes, todo. Tan es así que me enfermé. Me tuvieron que a la semana sacar las anginas porque pues me desplomé, o sea, mi sistema, o sea,
Inmunológico. Se desplomó, porque tú no entiendes estas cosas, te enfrentas a algo que yo no había entendido en mi vida. Y claro, entonces dije, bueno, algo tengo que entender qué está pasando, pero no lo entendí hasta que después mi mamá, yo era acólito para entonces, o sea, porque precisamente iba yo a una escuela que era católica, porque las personas que me estaban pues, cuidando, que eran mis tutores, eran católicos de Irlanda. Entonces yo fui a una escuela católica y me hice mi primera comunión en la Catedral de San Patricio, en Nueva York. Sí, entonces, para mí, pues todo, yo quería ser, es más, tal vez mi aspiración a esa edad era llegar a ser sacerdote. Entonces yo, pues claro, mi mamá me vio y me dijo, ¿sabes qué, hijo? Ya que pasó un poco de tiempo, me dijo, ¿sabes qué? Te voy a pedir un favor. Quiero que me jures ante Dios que vas a querer hacer todo el esfuerzo para parecerte a tu padre, porque si no, él nunca te va a querer y nunca te va a entender. Entonces yo le juré a mi madre que iba a hacer todo lo posible de parecerme a mi padre y lo cumplí. O sea, porque pues a esa edad dices, si todo lo que quiere mi mamá, voy a hacer todo el esfuerzo para que me quieran, si no, no me iban a querer. Entonces hice todo un esfuerzo para poder aparentar y sí me volví un chiquillo, o sea, muy difícil, o sea, de verdad que hacía demasiadas travesuras y hice muchos, me gané muchos regaños de mis padres porque hice muchas travesuras y que no debía haberlo hecho, pero con tal de parecer ese chiquillo que, pues digo, que se parecía y un poco violento como era mi padre. Y claro, cuando ya vengo a México, pues me encuentro con un mundo completamente distinto. No hablaba español, hablaba puro inglés. Claro. Había estudiado la historia americana, no conocía la historia de México, no conocía su idiosincrasia, no conocía su gastronomía, no conocía el idioma, entonces tuve que fue un reaprendizaje de hacerlo en cuestión de un año, poder empezar a poder sobrevivir, tuve que repetir 5º año de primaria para poder estar más o menos dentro de la altura, porque pues lógicamente no hablaba el idioma. Y bueno, pues así fue como fui poco a poco asimilándome. Y claro, también te puedo decir algo que es muy importante para mí, asimilarme en la cultura mexicana, que era la cultura de mi padre, fue darme cuenta de mis raíces, que eran raíces también, porque mi familia de Estados Unidos es Garza y era una familia española que llegó al norte de lo que era el virreinato de la Nueva España, a la parte norte, que era el estado de Texas, desde el siglo XVII. Entonces, a finales del siglo XVII llegaron y pues éramos mexicanos desde siglos antes. Entonces, por los dos lados tenía sangre mexicana, aunque había nacido en Estados Unidos, me había culturizado en Estados Unidos, pero había algo que era profundamente dentro de mis raíces, que tenía arraigo a cosas de mi tierra, y fue cuando empecé a darme cuenta que realmente yo era mexicana. Qué increíble lo que nos está contando. Quiero que me digan si la escuchan bien a Felicia o no, porque la verdad que la historia que nos está contando y lo que tiene para contarnos vale la pena ser escuchado. Entonces, ustedes me van a decir a ver si se escucha bien la voz de Felicia, que además nadie puede negar que tiene una super voz, pero vamos a ver por cómo está el micrófono sobre todo, porque hay veces uno cree que estamos a una altura de timbre de voz bien y estamos bajito o estamos muy altos. Si estamos un poco altos no importa porque ustedes pueden bajar un poquito el celular. El tema es que no estemos muy bajos y que ustedes puedan escuchar y puedan apreciar. Me voy a acercar para ver si ustedes escuchan bien a Felicia. Lo voy a ir leyendo, estamos en vivo, muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por sus likes. Estamos aquí con Felicia Garza, en la casa de Felicia Garza, donde vamos a hablar de todo. Estoy viendo los comerciales, me dicen aquí, Felicia, una señora, una señorona. ¿Se escucha bien, por favor? Es lo que les estoy preguntando para saber y poder seguir adelante con la charla, porque no querría que ustedes se lo pierdan.
y que nos estén escuchando bajito. Así que nos avisan, a ver, nos avisan. Perfecto, bien, perfecto. Coloquemos la voz que ahí nos dicen que se lee perfecto. Perfecto, no. Bueno, muy bien. Pues yo creo que agradezco primeramente. Yo quiero darte un saludo muy grande por permitirme dirigirme al pueblo argentino que yo, pues, tengo un cariño que nunca voy a perder. El agradecimiento de haber vivido 2 años en Buenos Aires, haber recorrido también Córdoba, Rosario y otras partes increíbles de Argentina y haber tenido, o sea, algo que yo agradezco. Me llenaron de un cariño a mí, a mi hija que vivió allá, de acuerdo con los primeros guardapolvos que iba a la escuela, y tengo todos unos recuerdos tan bellos de haber trabajado 2 años en la televisión argentina, de haber cosechado cariño en los bailes que recorrí todo lo que era Buenos Aires y los alrededores, en tantos lugares que eran, pues, lógicamente, de tantos clubes de fútbol que hacen todas las semanas bailes y presentaciones. Y pude tener de verdad una satisfacción de haber vivido ahí 2 años de los mejores de mi vida. De verdad, algo que recuerdo para siempre y lo guardo en el corazón a todos los argentinos y aparte porque siempre fui un admirador. Me acuerdo de este poema pampero que es anónimo. ¿Sabes, Pancho, que ando tristón? Desde que se fue mi China me ha quedado con una espina clavada en el corazón. No es que me duela su olvido, se fue y que Dios la ampare. ¿A dónde irá el buey que no hará y no haya su merecido? Unas se van y otras vuelven y es verdad, reconocía que en estas cosas de la vida por callarse se resuelven. Pero a vos, Pancho, que sos mi amigo, casi un hermano, no me le puedo andar escondiendo ni mezquinarle la mano. Y sabes que entre otras cosas de ella encontré esta carta olvidada. En ella la avisaba que en el monte la esperabas para llevártela a tu rancho. Tomala, rompela, que esto quede entre los dos, que de repente esta carta se pierde y sabe la gente qué clase de amigos sos vos. ¡Ay, bravo! Felicia, quiero contarte que también tengo muchísimo público mexicano, ¿eh? Así que saluda también a tu público mexicano. No, bueno, yo, lógicamente, pero yo, no quiere decir que yo, creo que algo que tenemos que agradecer, yo fui de los pocos artistas mexicanos que pude, o sea, tener arraigo en Argentina. Muy pocos artistas mexicanos llegaban allá y se quedaban. Entonces, yo me tuve que tomar el raje, lógicamente, cuando cayó Arturo Ilía, no voy a decir, entró el gorilaje, como se decía allá, y desgraciadamente me tuve que venir, y me tuve que venir después de 2 años y tuve que comer el cable de los teléfonos, igual que muchos de los que emigramos en un momento dado que la tenemos que pasar difícil. Picar piedra. Y claro, bueno, pero también es hacerte de nuevo, inventarte de nuevo, reinventarte de alguna forma y hacerte más fuerte. Es adquirir, y es algo que yo quiero dar consejo a las nuevas generaciones. Lo que hay que crear resiliencia, o sea, capacidad de resistir los cambios, las cosas bruscas, difíciles que van a encontrar, porque la vida no es un lecho de rosas. Les han hecho creer que pueden hacer lo que quieran, que todo es fácil. No, todos dependemos, no hay nadie independiente totalmente. Es una idea yo, nada más yo. No, no puedes vivir sin usar alguna cosa que haya inventado otra persona. No puedes comer si no lo cultivó otra persona. Tú no sales a cultivar. No puedes tener electricidad si no tuvieras miles y cientos de miles de personas trabajando para poder tener electricidad. No estás solo, eres parte de un todo y eso es algo que tenemos que entender, crecer con resiliencia, de poder empezar a ver los cambios que cada vez se van a magnificar más, se van a hacer más rápidos. Los cambios están ahora siendo totalmente electrónicos con las redes sociales, con todo lo vertiginoso que son las nuevas tecnologías. Al rato pierdes tu trabajo, tienes que reconstruirte de nuevo. Eso es lo que hay que estar preparado. Bien, bien. Fíjense qué ejemplo para las generaciones futuras. Muy bien. Felicia, ¿cómo te sentiste una vez que nos contabas que, bueno, tuviste que repetir 5.º grado, llegaste a México sin saber hablar español?
una cultura que no conocías a pesar de tener papás de orígenes mexicanos y demás. ¿Cómo fue tu preadolescencia? Y una cosa, nos vamos a ir un poquito para atrás, porque hay algo que no me quedó claro y que creo que al público también por ahí tampoco le quedó muy claro. ¿Por qué tus papás no te crían durante unos años ellos y te derivan a Estados Unidos, o sea, te derivan a Nueva York, para que tengas estos tutores que era un matrimonio? ¿Por qué no ellos y unos extraños? Hay una apertura a nivel mundial por la Segunda Guerra Mundial que se llamó la política del buen vecino de Franklin Delano Roosevelt, y que abrió, excepto Argentina, que Argentina en ese momento se unió al eje. Acuérdate que en realidad Argentina no se unió a los aliados. Tan es así que le dio albergue a uno de los barcos que después saliendo ahí en el Mar del Plata lo hundió, que fue el Bismarck. Exacto. Exacto. Entonces, ellos más bien apoyaron a Mussolini, a Hitler, se unió al eje. En cambio, todos los demás países de Latinoamérica, fue lo que fue la política de Estados Unidos, abrió para que mucha gente. Entonces, claro, mi papá, de todas maneras, mamá había nacido allá. Bueno, mi papá fue cuando empezó y así fue con mi mamá. Mi papá se convirtieron. Mi papá viajó a Estados Unidos para empezar a hacer carrera, y tan es así que él hizo una carrera, y la carrera de su trío, pues ahorita te cuento, uno de los tríos más importantes y las organizaciones musicales más importantes de México la fundó mi padre, porque su trío se llamaba El Charro Gil y sus Caporales. Estaban grabando en Nueva York, mi mamá también, y en un momento dado, para hacer gira con mamá, que ya era muy famosa, y mi papá, bueno, pues yo creo que dijo, no se va a ir sola, yo la voy a acompañar, y aparte le voy a hacer dueto y voy a hacer show con ella. Y entonces cambió uno de los, él se salió y metió un elemento a su trío, los cambió de nombre, los grabó en Nueva York, los primeros matrices, y ese trío se llama Los Panchos, que es la organización musical del bolero más grande del mundo. No, tu papá perteneció al trío Los Panchos. Él lo fundó, es más, él los grabó en Nueva York, en Zico Records, y esas mismas matrices se mandaron aquí a México, a lo que fue en ese entonces Columbia Records de México, que luego hoy es Sony, y allí nacieron los Panchos que fueron para el mundo. Yo te quiero decir esto porque también mi mamá, él la grabó allí, y esas matrices andaron, y la primer disco de lo que fue Columbia Records de México se llama Sabor de Engaño con Eva Garza, que hoy es Sony. O sea, fueron los pilares de esta gran compañía en los años 40. ¿El nombre artístico de tu madre? Eva Garza. Eva Garza. ¿Y de tu padre? Él el Charro Gil, él fue folclorista veracruzano, pero algunas de sus canciones, una de sus canciones es más, fue parte de la primer animación de Walt Disney, o sea, que fue la de Los Tres Caballeros. El personaje mexicano que era Pancho Pistolas cantaba una canción de mi padre que se llama Ay lilongo, 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 el sombrero me lo quito, me lo pongo, ay lilongo, lilongo, lilongo. Ese era como la bamba. Entonces, ese es de mi padre. Y se metió, estuvo en esta película animada, fue la primera película animada de Walt Disney. Entonces digo, mi papá también tiene su historia, claro, han pasado todos los años. Y hay que entender también y tenerlo bien. La fama es efímera. O sea, la mayoría no conocemos los grandes artistas que existieron a principios del siglo. No conocemos ni siquiera algunos de la mitad del siglo pasado, ya que estamos en el siglo XXI. Entonces, pues siempre la fama es pasajera. Lo que queda, tal vez algunos, son canciones, algún recuerdo que forma parte del alma popular, que queda también como algo que es como la poesía que corre como río entre las calles de mi pueblo. Entonces, lo que entiendo es que ante tanto trabajo de tu mamá y tu papá, es por eso que te derivan, digamos, te ponen estos tutores. Me ponen estos tutores y claro, yo pues casi no los veía, y cuando llego a México, cuando se separan, mi mamá siguió, entonces yo viví, ahora viene la parte difícil porque entonces me meten a internado. Viví 4 años interno en distintos internados, donde viví en 2 años en la ciudad de Puebla, que está aquí como a 150 kilómetros, y viví interno, pero lógicamente
pues vives con una bola de gente distinta, jóvenes así, y te tienes que hacer rudo, te tienes que ser difíciles, te tienes que saber romperte la madre para defenderte. O sea, una cosa es, y eso lo quiero decir, no porque uno pudiera tener, o sea, ya sea ser homosexual, o sea, bisexual, o lo que fuera, eso, hay que entender algo que se equivoca la gente. O sea, no que tú, eso no significa que tú eres cobarde. Si tú puedes ser homosexual y no ser cobarde, eso es muy, muy diferente. La cobardía, hay hombres que son cobardes y son así de grandototes y son cobardes. Cuando hay que arriesgar la vida, cuando hay que de verdad hacerlo. No, yo, por ejemplo, uno de los grandes poetas que yo admiro y que admiré siempre fue Federico García Lorca. Su homosexualidad era conocida, es más, le hizo poemas a mucha gente y uno de ellos fue Ignacio Sanz Mejía, que fue un gran torero y fue su amante. Y dije, ¿por qué no? Y el tipo se la jugaba la vida ante un toro, pero eso no quiere decir que no, eso no le quita, o sea, de verdad, La hombría. Sí, estar enfrente, tener valentía. Pero hay una realidad, yo creo, no sé qué opinas tú, Felicia, se es hombre en la vida, no en la cama. O sea, lo de la cama es aparte. El hecho de ser hombre eso no tiene hombre nada, en exacto, la vida. pero hay una confusión que creen que ser homosexual es ser cobarde. Sí. Y no, o menos hombre. No, cobarde. O sea, o eres cobarde o no lo eres. O sea, la hombría no tiene que ver nada con, o sea, tú eres hombre, entonces eres hombre. Tú eres hombre a pesar de que puedas amar a otro hombre. Eso no se llama homosexualidad, sí, pero no te quita la hombría, por Dios. Eso no te quita o sea, la voluntad, la fuerza, el espíritu. Eso, para mí eso es lo importante, ¿no? Uno puede ser más suave, más dulce, pero cuando hay que jugarse se la juega. O sea, y yo me tocó muchas veces hacerlo. Entonces yo no porque yo pudiera tener otra inclinación a ciertas cosas, no, porque esa es una gran falacia. Por eso digo, Lorca dio su vida por defender, o sea, lo que fue en ese momento, o sea, la lucha que había contra el franquismo en España, que ellos eran la parte izquierda que hoy es la que domina en España, pero que en ese momento te mataban y a él le pusieron la ley fuga, pero él dio su vida por lo que él quería y no corrió. Bueno, pudo haber ido a otra parte, no lo hizo. Muchos artistas homosexuales de esa época emigraron para Argentina. Claro, y algunos para México también. Muchos de los grandes. León Felipe vino para México, un gran poeta español. O sea, lo que pasa es que, digo, fueron momentos históricos, la guerra, o sea, la guerra civil española dividió Europa en muchos aspectos. Ahí se probó también gran parte del armamento nazi, lo probaron precisamente en algunas ciudades, terriblemente destruyeron algunas ciudades españolas, la aviación, sobre todo los Messerschmitt, los Henkel, los bombarderos, o sea, hicieron pedazos algunas ciudades importantes de España, donde probaron gran parte del armamento que después utilizaron unos años después ya en la Segunda Guerra Mundial, ya cuando empiezan a atacar a Polonia y que se estalla la Segunda Guerra Mundial. Yo te lo digo porque para mí siempre fui un admirador de los grandes poetas que se llaman del 28, porque fueron Rafael Alberti, Federico García, Miguel Hernández, o sea, grandes poetas que en un momento dado, algunos como Miguel murió en la cárcel, o sea, se pudrió en la cárcel y dice, escribe un libro que se llama El rayo que no cesa, y le dice, se lo dedica a su esposa, en cumplimiento de una promesa que habrás olvidado como si fuera tuya. Increíble. Le dedica el libro porque, pues sí, o sea, él se muere de tuberculosis en una cárcel, fue uno de los grandes poetas españoles. Yo fui un gran admirador, y también de la poesía argentina, como ahorita te dije un poema, acabo de decirle hace un ratito una de las coplas del Martín Fierro a un amigo, le dije, lo primero, hay que estar bien con el juez y el cocinero, ¿no? Porque para mí siempre fue o sea, le pude leer el Martín Fierro,
pude leer Es maravilloso el Dos segundos hombres, segundos hombres, pero de Wiraldés. Para mí fue Facundo de Sarmiento. O sea, para mí, yo tuve contacto antes de ir a Argentina con parte de lo que fue la literatura gaucha. Entonces, para mí era muy importante todo lo que sucedía allá. Felicia, y una vez que estabas en el internado allí en Puebla, ¿volviste a ver a tus tutores en algún momento o no los viste nunca más? Nunca más, nunca más. Y no sabes la pérdida que fue, porque imagínate, yo crecí con ellos como si fueran mis segundos padres. Y nunca más supe de ellos. ¿Tenían hijos? ¿No tenían hijos? No, ellos no tenían. No tenían hijos. No, éramos como sus hijos. ¿Qué les pasó después? No lo sé. Yo perdí porque pues, tampoco sabía. No. ¿Solamente tú estabas a la guarda de ellos o tus hermanas también? Mi hermana, yo le llevo a mi hermana más chica, que es la única que vive ahorita, 17 años. Nació ya que mis papás se habían separado, tuvo otra persona con la que ella tuvo un desliz, porque fue porque nunca, la persona esta nunca lo reconoció a mi hermana como su padre. No, y fue uno de los personajes de la política de México. Ay, nos vas a decir quién ahora, porque nosotros queremos saber todo. No, yo te lo puedo decir, aparte, tristemente, fue de las personas precisamente de seguridad, de las personas o sea, que estaba encargada de la seguridad de México, de la policía, o sea, de secretas y todo. Él se salió del colegio militar, su nombre es Rosalino Ramírez Paz, salió con otro teniente también, que era Millasagua, y los dos fueron parte integral de la seguridad en México durante años. Y claro, mi mamá pues era una diva y pues, y a ver, pues no, tuvo un... O sea que tienes tú y tu hermana de la misma mamá y del mismo papá, pero la hermana más pequeñita que te lleva 16 años, 17 años, es de otro papá que no la reconoció. Que nunca la reconoció y ella sufrió muchísimo. Ahora es una chica con un gran éxito, vive en Estados Unidos. Ahorita se acaba de ir precisamente a New Jersey, donde ella tiene 3 escuelas donde enseñan inglés para los inmigrantes. ¡Ay, qué bien! Sí, ella se casó con un cubano, fueron muy inteligentes, empezar a ver que la gran necesidad que había de los inmigrantes de poder aprender rápidamente algo para poderse hacer productivos como inmigrantes, y empezaron esto con el apoyo y tienen 3 escuelas y las tienen aparte en línea donde están enseñando muchísimas cosas a todos. Bueno, hasta aquí en México hay gente ya que está aprendiendo en línea con ellos. En la escuela de tu hermana. Sí, exactamente. Felicia, ¿y cuando tu adolescencia, vamos avanzando, saliste del lugar donde estabas, pupila, donde Primero estuve en Puebla, o sea, sí, varios años. Estuve en una escuela semimilitar, que era el Instituto Oriente, que era de jesuitas. Tuve una formación jesuítica y... ¡Ay, qué cultura! Porque son inteligentísimos. No, yo no me puedo quedar. Aparte, fue una época maravillosa en mi vida. Luego me trajeron a México y entonces entré a la Academia Militar México, donde estuve ya con una formación totalmente castrense, o sea, donde estuve internado, tenía mi propia arma, tenía que cuidar mi alma, tenía que cuidar todo, o sea, como si yo hubiera sido un soldado y teníamos todos los deberes. Es más, hacíamos simulacros en el campo militar número 1 aquí en México y tuve una formación muy difícil donde tuve que aprender muchas cosas a valerte por ti, o sea, desde limpiarte los zapatos, limpiarte los botones, almidonarte todo, porque todo tenía que estar almidonado, tener una disciplina militar, despertarte a las 6 de la mañana, tenías 10 minutos para bañarte, para arreglarte y todo para estar listo y presentarte, para pasar lista, ¿no? O sea, roll, prompt. Y pues eso era aprender algo que te daba una formación. Aparte, como era internado, todos los viernes había función de box y todos los novatos, como yo, que pues teníamos que boxear, presentar la función de box a los demás, ¿no? Felicia, ¿y a qué edad te llega, digamos, ese llamado artístico?
Bueno, primero déjame contarte algo que creo que va a ser interesante para sobre todo para la comunidad, o sea, LGBT. Yo quiero que muchas veces no sabes qué te está pasando, sobre todo durante tu pubertad. Ahora yo tuve durante varios meses, a los 14 años, un sueño recurrente que yo me despertaba sudando, creyendo que era una pesadilla terrible, pero que resultó ser, ahora que he vivido mi vida completamente después de muchos años, darme cuenta de que fue una premonición, que vi algo que iba a ser mi vida. Entonces, pero en ese momento no lo entendí, y a veces esto es interesante que puedas, o sea, no te espantes por estas cosas. Yo tuve un sueño en la cual era una pesadilla que me raptaban y no había información. Estamos hablando de 1954. Me raptaban, me metían en un laboratorio y me convertían en mujer. Y yo despertaba sudando con o sea, porque ¿qué es lo que pasa casi todo con la gente que estamos viviendo estas experiencias? Es el es la culpa y la vergüenza. Entonces, sientes vergüenza, sientes porque te han educado de alguna manera a ver las cosas de tal forma, y aparte miedo. Entonces, miedo porque dices, alguien se va a dar cuenta de y claro, te despiertas, pero durante todo ese proceso, al final aparezco y yo me sentía verdaderamente, era lo que, por eso sentía yo ese removimiento, porque me sentía feliz. Me salí con un vestido largo rojo y, yo me despertaba, pero ¿por qué tengo esto? ¿Qué fue lo que pasó cuando yo salí en 2014, que salí en un programa? Me hicieron, y justamente salgo en el programa con un vestido rojo, y entonces me di cuenta que se había cumplido exactamente lo que yo había visto de lo que iba yo a vivir. O sea que... Fue una premonición. Fue un sueño que me dijo lo que iba a la larga, y cuando lo vi así dije, es que se hizo realidad. Y entonces cuando sentí ese orgullo de lo que había sentido en ese momento, porque con la mezcla de la vergüenza y de la culpa, ¿por qué lo estoy sintiendo? Porque me gustaba, pero no debía sentirlo porque era lo que tenía en la mente, y despertaba con esa lucha. Y claro que todos hemos pasado por luchas así. Y claro, debemos entender que el mundo está cambiando, pero que ese mundo no, no, no sufran por eso. Al contrario, lo que tenemos que erradicar es la vergüenza y la culpa que nos han inducido otros. Yo lo hice con una frase que dice, ¿quién, ¿quién me robó la inocencia, mis alas de libertad? ¿Quién me enseñó a tener miedo y vergüenza y culpa de amar? No, amar no puedes sentir culpa de nada. Amar es lo más bello que puedes hacer en tu vida. Nunca te culpes de amar, cúlpate de no poder amar. Entonces sí, algo te está faltando, pero poder amar, Dios mío, como diría mismo Lorca, cuando le dice, ¿y tú te enamorías de un cocodrilo? Sí, te enamorías de mí también, ¿y qué carajo? O sea, no, amar es lo más bello que puede uno hacer, amar a otro ser humano. Entonces, ese es todo. Lo demás. Para mí es un cuento de fantasía que tuve que quitarme, volarles por un lado, porque pues tenemos tantas ideas tan equivocadas que nos han hecho sentir vergüenza, culpa de poder amar. Eso es lo que hay que quitarnos, la vergüenza de amar. Les cuento que estamos en la casa para la gente que se va sumando a este en vivo, el programa del día de hoy. Comenzamos un ratito antes porque va a ser una entrevista muy extensa. Realmente la señora Felisa Garza está dispuesta a contar toda la historia de su vida, lo que nunca contó, porque aquí en este programa va a tener el tiempo suficiente para poder compartir con todos ustedes que nos hacen tan amablemente el favor de estar presentes. La historia de su vida, su historia personal y su historia profesional. Así que los invitamos a que nos acompañen en esta entrevista
Estoy muy feliz, estoy muy emocionado. Me preparó una mesa preciosa al comienzo del programa. Se las mostré. Hoy es miércoles, porque al comienzo del programa dije, hoy es martes o miércoles. No, hoy es miércoles, hoy es miércoles. Lo que pasa es que estoy tan feliz de estar aquí en México Yo que me la olvidé verdad también que ya era miércoles. ya es miércoles, se me están pasando los días, Felicia, una cosa impresionante. Les voy a mostrar y les voy a compartir para la gente que se fue sumando las cositas que me preparó Felicia, una Este cosa... es agua de Jamaica, o sea, es ¿Qué? algo que aquí todo lo tomamos mucho, o sea, se prepara, se hierve la raíz y luego después se deja enfriar y se toma como un refresco. Así es, ¿qué quieren que les diga? ¿Saben qué? Felicia no sabía que a mí me gustaba la agua de Jamaica. A Felicia no la conocía personalmente, pero sí la había entrevistado para mi programa de televisión en Argentina, ¿verdad, Felicia? Exactamente, lo hicimos a larga distancia. A larga distancia lo hicimos, creo que era la época de la pandemia, pero no, Tristemente. pero no había tenido la oportunidad de tenerla en vivo y aquí muy amablemente abrió las puertas de su casa, no solamente para mí, sino para todos ustedes. Miren todas las bellezas que me preparó, una mesa impresionante, no les voy a poder quizás mostrar todo, pero ahora ella también va a Mira, mostrar un poco más. estos son dulces mexicanos que son de amaranto, que le llamamos nosotros alegrías. Y esto es en base de una semilla que es amaranto, que aparte se lo dan precisamente a los astronautas, el amaranto. Y es un gran alimento y aparte muy bueno para bajar de peso. Malvavisco me preparó aquí. ¿Esto cómo se llama, Felicia? Pistachos. Pistachos. ¿Qué más me Piñones. preparó? Piñones. Ahí piñones también hay. ¿Qué más hay, Felicia? Tú les dices, pero nosotros le llamamos nueces de la India, tú le llamas ¿cómo? A esto. Castañas, castañas de cajú. Miren, las castañas, nosotros en Argentina le decimos castañas de cajú. Aquí se le dice de otra manera. Nueces de la India. Y estos son pecan, nueces pecan, que también. Y la palabra pecan es de origen de indio americano. Miren también aquí los snacks, para que nos falte, unas botanitas, una mesa espectacular. Y sin saber, Felicia me dice, tengo agua de Jamaica, ¿qué te gusta tomar? Me dicen, tengo entre otras cosas agua de Jamaica. Le digo, no se hable más, Felicia, porque no hay cosa que me guste más que el agua de Jamaica. Así que brindo por todos ustedes, brindemos, Claro, Felicia, claro. porque la verdad es para brindar. Brindamos por todos ustedes. Muchísimas gracias por estar y por acompañarnos. Es excelente aparte para los riñones. El agua de Jamaica es muy bueno para los riñones y aparte también, o sea, es es un calmante natural a todo el organismo. Pues claro, no es de origen mexicano, es de origen de Medio Oriente, pero pues aquí en México se empezó a usar y ya los pillamos y ya hemos hecho como si fuera nacional. No hay en Argentina, yo me la llevo cuando vengo Pues aquí, en realidad compro la flor y me la llevo. Es de Medio Oriente en realidad, pero nosotros empezamos, se trajo desde España, como se trajeron muchas cosas a través de los españoles, y claro, nuestra cultura pues tiene una gran influencia, y que yo, te lo puedo decir, como decía un poema de Manuel Machado, yo soy como los que a mi tierra vinieron, soy de la vieja raza mora, que todo lo ganaron y todo lo perdieron, tengo el alma de nardo del árabe español. Mi voluntad se ha muerto un día en que era muy, muy hermoso no pensar ni querer. De cuando en cuando el beso generoso, el beso que muere de... ¡Ay, Dios! ¡Qué una poetisa! Eres completísima, Felicia. No, bueno, son poemas que me aprendí del hermano de Antonio Machado, Juan Manuel Machado. Claro, yo fui un admirador de la poesía española. Gracias a Dios, tuve la oportunidad de leer un poco algunos poetas y claro que para mí me influenciaron para la manera en que he compuesto y cómo he utilizado y tratado de utilizar de una forma responsable la palabra cantada. Felicia, ¿a qué edad tuviste ese sueño premonitorio de que te proyectaste o que te viste dentro de una especie de laboratorio a los 14 convertida años, en una mujer? A los 14 años y duró meses. Y yo me despertaba terriblemente, o sea, consternado porque pensaba, ¿por qué lo estoy sintiendo? Porque era la lucha entre algo que me gustaba y algo que todo el mundo,
este pensamiento condicionado, toda la cuestión cultural me decía que no, que estaba mal. Y entonces esa lucha, y sin embargo yo me sentía, ¿por qué me siento tan bien? Y qué hermoso era. Y tal es así, puedo decirte que yo tuve intentos de maquillarme, de todo, de robarle las pinturas y todo a mi mamá a los 15 años. Probaste, digamos, el Sí, lo maquillaje. hice a escondidas, pero dije, no, porque aparte, lo digo, lo confieso, si me hubieran gustado los hombres, lo hubiera hecho abiertamente, pero no, yo sentía realmente que quería, me atraía, pues poder, pero no tenía el cuerpo para hacer, era un chiquillo, pues imagínate, ya a los 18 años, que medía casi 1,81, pesaba 52 kilos. Entonces, era yo, y claro, yo no tengo cartílago cricoide, o sea, yo, No, eso es rarísimo. ¿Por qué no? Porque los hombres todos lo tienen por lo general. pues no, porque yo soy, en realidad, pues yo soy una persona que ya después descubrí que tengo características intersexuales, pero pues nací así, pero no había información, no había nada que te dijera qué era la intersexualidad. Lo único que sabíamos es que había ciertos animales, como el cabellito de mar, que era hermafrodita, pero lo que tú dijiste hace un rato y era cierto, o sea, durante siglos, conocemos como la Iglesia Católica, y no la católica, sino la Iglesia cristiana desde principios del siglo, o sea, desde que se establece ya desde el año 325 o un poquito después, 385, ya se hace la Iglesia oficial de Roma, o sea, del Mediterráneo completo. Entonces, lógicamente, toda la cultura greco-romana se hizo a un lado. Y claro, hay estatuas tanto persas como griegas como romanas, de gente hermafrodita que tenía las dos características que se conocían desde la antigüedad y que durante siglos todo esto se cayó, se tuvo que esconder y no es hasta el siglo XX, ya y más, después ya la tercera, digamos, parte del siglo XX, de los 70, se empieza a hacer estudios, se empieza a saber ya lo que era la intersexualidad, se empieza a abrir el mundo de que no era todo lo que habíamos pensado totalmente binario, sino había otras cosas. Y claro, ese fue lo que empezó la apertura que hoy estamos teniendo conocimientos de lo que era, y no era no estamos hablando de cuestiones de género, o sea, de una construcción social, sino biológico. O sea, existe la intersexualidad y existe, en este caso, el hermafroditismo, existe lo que se llama el síndrome, si vieron la chica danesa, ese se llama el síndrome de Klinefelter. ¿Qué crees, Felicia? Mucha gente me dice, ¿te pareces al actor de la chica danesa? Cuando no tengo el copete tan armado y demás, me dicen, ¿te pareces al actor de la chica danesa? Bueno, que Eddie Redmayne, fue, aparte, premiado en muchas cosas porque haya tenido actuaciones estupendas, hizo hizo el papel de Lili de Alba, que fue Wegner, que fue un gran pintor, pero que desgraciadamente empezó a hacer todos estos cambios y su mujer fue la que se hizo famosa, pintándolo a él. Pero además lo apoyó mucho porque fue el primer cambio de sexo que se practicó, ¿verdad? La verdad no es la que aparece en la película. Voy a decirles la verdad. O sea, existe su historia real, y la que fue en la de Hollywood, todo el mundo dijo, ay, qué bonita la mujer. Sí. No, la mujer lo dejó por un piloto italiano que después la abandonó. Esa es la realidad. Él murió solo. Murió y no fue una sola operación. Es más, en la tercera operación, él quiso un trasplante de ovarios y se dieron cuenta que él tenía ovarios internos, o sea, reducidos. Por ese caso se llama que tiene XXY. Entonces él fue, o sea, se llama síndrome de Klinefelter, que son catalogados como intersexualidad. Exacto, pero en tu caso no tenías lo que se llama el hermafrodita, o sea, no has nacido, digamos, con los dos órganos sexuales. Hay veces mi caso es muy conocido como síndrome de insensibilidad andrógena. Te falta una proteína para realmente, o sea, asimilar la testosterona, y tú tienes características
te digo, yo era hacía totalmente andrógino a los 18 años, parecía más bien una niña. Felicia, ¿cuándo llega el momento del arte? Esta cuestión que ya llevabas en la sangre, evidentemente, en el ADN, por tener papás famosos y artistas, pero ¿cuándo se te despierta la cuestión artística? ¿A qué edad? ¿A qué edad te das cuenta que quieres ser artista? Yo sabía que quería ser desde que tenía 5, 6 años, cuando canté en una actividad escolar en Nueva York, canté en la Navidad y canté Noche de Paz, y pues salí, es más, fíjate lo que son las cosas, porque ves cómo son las premoniciones, me vistieron de mariposa, entonces salí como mariposa y canté Noche de Paz y todo, y entonces con una voz lógicamente totalmente Sí, de un sopranino, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, salí, nada más vi una cosa negra porque pues los luces y no vi nada. Y cuando terminé de cantar, se arrancó un aplauso que era un auditorio casi 2,000 personas. Y fue y prendió la luz y la gente aplaudió de pie. Y dije, esta es mi vida. Sabía que esa iba a ser mi vida. Y claro, mi mamá nunca quiso que fuera artista. Ah, no. No, ella sabía lo difícil, las vicisitudes, porque uno ve el arte a través de la televisión, de la pantalla, del cine y todo, y ve pues por minutos, pues, y ve y los haces los ídolos, los formas como, esta es la persona, se vuelve casi tu alter ego, ¿no? Pero en realidad no saben las horas que tienes que invertir, el sufrimiento tanto mental, físico, espiritual que tienes que dedicar, y aparte sacrificar muchas cosas que te gustaría hacer con tal de llegar a donde tú quieres llegar. Entonces mi mamá lo sabía, mi papá también, y no querían que yo pasara por esas vicisitudes, querían que fuera académico. Entonces mi mamá me dijo, no, tú vas a ser académico, y no me dejó estudiar música, no me dejó hacer nada. ¿Y entonces qué te pusiste a estudiar? Yo estudié lo normal, hacia la secundaria, la preparatoria, llegué a la Universidad Nacional Autónoma de México y estudié economía. Pero pues era un nerd, aparte, y yo estudiaba por darle gusto a mi mamá, aparte, ahí fue cuando yo empecé también a tratar de transformar mi cuerpo, hacerlo un poco más masculino, jugué fútbol americano, empecé a hacer pesas y todo para poderme poner más fuerte, para verme más y gustarle a las chicas, porque si no, pues decía, nunca me van a hacer caso. Gracias a Dios, después, cuando empecé a cantar, me sobraron las mujeres. Pues sí, pues es que ya cuando tú estás en las pantallas, y te voy a decir, era cuando menos me interesaba, yo estaba verdaderamente enamorado de lo que fue la mamá de mis hijas. Y yo no tenía más que ojos para ella y voz para ella. O sea, y duré casado con ella 19 años, nos separamos tristemente, y creo que, pero o sea, tuve 3 hijas hermosas, no, después de eso ya nunca más, o sea, no tuve otras cosas, gracias a Dios me dio unas grandes satisfacciones, tuve la oportunidad de tener algunas personas que amé, y la última realmente que fue el gran amor de mi vida, que duró 22 años. Bien, pero no nos adelantemos no a la historia, no nos adelantemos vamos a la a historia porque la gente está ahí expectante. No nos adelantemos a la historia. ¿Cuándo pisas profesionalmente por primera vez un escenario? Ahí te voy a contar, y fue por un argentino. ¿Cuándo no los argentinos? Sí, ¿Cuándo no? Y aparte, un tipazo, así que fue un cantante argentino que, para esto te voy a decir, mi mamá se casó con un argentino en segundas nupcias. ¿Sí? Entonces mi casa se volvió gran recepciones y se hacía una carne asadita, y tú sabes el asado y acá, y entonces lógicamente llegaron muchas personas argentinas y conviví con ellos. Y uno de ellos, André de Carlos, un cantante que en México estaba teniendo éxito, una de sus canciones estaba sonando en la radio, y era amigo de mi padrastro, y me hice amigo de él, muy simpático, tenía un aso, pero así, dice, mira, che, cuando tú salgas al público, lo primero que tenés que salir es tu defecto. Y tenía un aso así, yo canto así de perfil, para que vean el naso, pero qué bonito canto. Era divino el tipo. Entonces me dice que tenía que ir a una cita con RCA Víctor, que era la compañía donde grababa, que era el perrito, ¿te acuerdas? Entonces
me dice, che, yo vivía por aquí cerca y donde estaba la compañía estaba al otro lado de la ciudad. Había que recorrer como 1 hora y pico de camino. Y no había vía rápida, sino de verdad era 1 hora y media de camino. Entonces me dice, che, no, báñame, porque qué aburrido me voy a tener que echar ahí con el taxista, el taxímetro. Ahí, bueno, y entonces ahí voy. Le digo, bueno, no, bueno, está bien, te acompaño. Y total lo acompañé. Pues nada más para hacerle la plática, yo fui como agregada cultural, nada más ahí acompañando, estuvimos platicando. Él se anuncia, el RCA Víctor se anuncia, y luego los discípulos le están esperando en el estudio. Ya hay un estudio con la gente de ENR, sea artístico repertoire, y o sea, los directores artísticos, el ingeniero de grabación para preparar todo. Y claro, yo voy detrás, y claro, pues a mí, ¿quién me conoce? Y entonces él entra y saluda y se le olvida presentarme, y yo voy entrando al estudio y me para un tipo. ¿Y usted dónde va? Yo dije, no, pues, ¿cómo se llama usted? Felipe Bojalín Garza, señor. ¿Cómo dijiste? Y le digo, Felipe Bojalín Garza. Se queda riendo. ¿Tú eres hijo del Charro Gil? Le dije, ay, en la torre. Y le digo, sí, señor. Y entonces me dice, a ver, y se voltea, a ver, el gran compositor mexicano Rubén Fuentes, que fue después mi director artístico, y voltea y le dice, Rubén, a ver, pásame una guitarra. Ahora, yo a escondidas, a hurtadillas, había heredado la guitarra de mi padre. Y yo a escondidas empecé a tratar de sacar algunas cosas con mi guitarra y empecé a componer algunos temas, baladitas, sencilla. Entonces, porque no tenía yo más conocimiento musical, no me habían dejado estudiar. Entonces me dice, a ver si es cierto, Charrito, canta, a ver si eres hijo del Charro Gil. Entonces, agarro la guitarra y me pongo y canto mi balada, termino de cantar y el tío me dice, ¿de aquí no sales, cabrón, hasta que me firmas el contrato? No. Así fue, así nací yo para la... Y de allí, y dije, esto es lo que yo estaba esperando toda mi vida, y aunque yo podía ser un economista muy brillante, no era lo que quería. Y ahí decidí, dije, yo voy a cantar, y dejé la carrera de economía ya para pasar al tercer año de economía en la Universidad Nacional Autónoma de México, que fue mi alma mater. Todo por acompañar a un argentino. Yo argentino, y mira vos, y mira. El argentino después no lo llamó nadie, quien se fue a la fama fue... Pero de verdad, ¿te imaginas tú cómo se liga la vida de uno y uno no lo... Mira, yo te puedo decir esto porque después, de todas maneras, cómo fue que viviendo allá, después todo lo que vivía allá me sirvió cuando yo llegué a México y que empezamos a estar dentro de la sociedad de autores. Mi vida de haber estado 2 años en Sadaí fue importantísimo para poder implementar muchas cosas que hicimos aquí en México. O sea, no sé, digo, a veces esas coincidencias que dices, ¿por qué es que esas cosas Sí, pasan? porque tenemos que pensar, para que la gente más o menos lo entienda, acompañó a un argentino que estaba en México a un estudio de grabación. Y ahí el director del estudio de grabación, cuando escucha su nombre y su apellido, lo asocia con el Charro Gil y le dice, a ver, guitarra y a cantar. A partir de ahí no lo deja salir más. Pero avanzada la historia, ustedes van a darse cuenta por qué dice que tiene esto todo que ver o todo está entrelazado. Porque años después terminaste viviendo en Argentina. Claro, 2 años. Pero no nos vamos a adelantar, porque vamos a ir cronológicamente en la historia. Ahí nace, o sea, para empezar, pues el nombre que yo usaba era Felipe Gil, porque yo no usaba, porque desde niño en Estados Unidos me decían Philip Gil, Felipe Gil. Entonces yo llegué y era Felipe Gil, aunque, o sea, el B, que era un apellido libanés, porque mi abuelo por parte de mi padre venía del Líbano, entonces, pero nunca lo usé. Entonces yo era Felipe Gil, entonces yo pensé que iba yo a empezar a grabar como Felipe Gil, pero entonces de repente veo que empiezan a sacar unas promociones de RCA Víctor de un tío que se llama Fabricio, y digo, coño, me acaban de contratar y van a lanzar otro tipo,
uy, bueno, ahora sí, me mufé, pero en serio. Y entonces fui a RCA Víctor para reclamarles cómo me hicieron firmar un contrato. Iban a lanzar un tío que se llama Fabricio y estaba mi director artístico y estaba con un periodista y yo subo las escaleras y en el momento que le voy a decir, dice, mira, te presento a Fabricio. Y yo me quedé El nombre artístico que te habían elegido. sin de consultarme. Yo ni siquiera me consultaron. Lo que pasa es que Rubén estaba casado con una gran actriz mexicana, Marta Roth, y había leído una obra donde había dos personajes, uno que era Fabricio y otro Mauricio, y dijeron que se llame Fabricio, que para mí, pero ni siquiera me avisaron, o sea, entonces yo cuando veo al tipo, que el nuevo lanzamiento de Fabricio, y, ¿qué coño es ese? Que ya me acaban de hundir, y van a lanzar otro tío, ¿no? Entonces yo ahí descubro que soy, ya nada más dije, pues mucho gusto. Y ahí empezó mi carrera y fue tan rápido que en cuestión de, o sea, 15 días estaba yo ya grabando. Luego tuve una cita precisamente con un gran arreglista, hermano de Antonio Prieto, Joaquín Prieto, chileno, que me hizo los primeros 4 arreglos y fue un gran músico y hermano de uno de los grandes cantantes chilenos, Antonio Prieto, hizo historia en toda América Latina. Entonces estuve con él muy bien, hizo unos arreglos muy bonitos, grabamos 4 canciones, entré a grabar el 4 de julio de 1961, tenía 20 años en ese momento, y 15 días después ya estaba en la radio. Ya empecé, y entonces, o sea, y al rato ya estaba yo, al mes ya estaba haciendo un programa de televisión en Televicentro, que hoy es Televisa, y ya estaba yo, pum, pum, ya empezó a conocerme la gente. Y entonces yo decidí, le dije, mamá, ya voy a hacer mi vida. Creo que iba apenas a cumplir 21 años, me salí de mi casa, puse un departamento y ya, y empecé a vivir mi vida ya solo. Felicia, ¿cuándo llega el amor? ¿Cuándo llega el gran amor, esta mujer que se termina convirtiendo en tu esposa y que termina siendo la madre de tus hijas? Al mismo tiempo todo ocurrió. Ella vivía enfrente de mi casa. Yo, cuando estaba estudiando, yo me pasaba la noche estudiando y ella pasaba espiándome. Vivía enfrente de mi casa. Fue la novia de enfrente de mi casa. ¿De tu casa de origen o de tu casa de soltero a partir de que te mudaste los Yo 21 me vivía años? con mi mamá, yo era todavía estudiante cuando yo la conocí. Y pues fue una... Era la vecinita de enfrente. Fue la vecina de enfrente. Y aparte, o sea, fue porque era una familia muy cerrada, muy católica, muy religiosa. Y claro, nos veían, mi mamá era artista, nos veían como que éramos o sea, de bajo perraje, como decían. O sea, sí, no te vayas a creer que en México los artistas, no, se veían, te dicen muy bonito en televisión, pero ya aquí lo vas a ver, hay 3 personas que en México no te van a dar alquiler de un departamento. Policía, abogados y artistas. ¿En la actualidad? Sí, policía, a ver, cobra. A un abogado también cobra. Y el artista porque luego no tiene dinero. Si es además que es abogado, porque hay algunos que dicen que no. son abogados y no lo son. No, pero normalmente estoy hablando porque pues saben cómo darle la vuelta, en este caso, a poder dilatar el pago o no pagar en última instancia. El artista porque no tiene dinero muchas veces porque sufre a veces de grandes carencias para poder llegar a estar donde quiere llegar. Digamos, el policía, bueno, trata de cobrarle a un militar, a un milico. Ahora, al otro, a un abogado, siempre tiene los subterfugios legales para hacerla de cansada. Y claro, por eso en México, cuando alguno de sus oficios dice no, y yo voy a decirte algo, yo nunca he tenido una casa. Y eso, ¿por qué? Porque siempre pensé, tengo una idea de los intereses, de cómo se crea el dinero, un poco difícil. No quiere decir que esté en contra de que la gente pueda ganar dinero, ¿no? No, estoy en contra de la usura. O sea, que creo que desgraciadamente el sistema monetario que tenemos, que en este caso el sistema monetario debe ser la fraccionada,
el creador del dinero crea ya el dinero de una manera en la cual nos endeudamos todos y a veces también nos esclavizan de alguna forma. Entonces, pero yo estudié economía, lo entiendo perfectamente bien. O sea que tú prefieres, digamos, o para dar así un panorama a la gente, por lo menos de tu pensamiento, rentar y no ser propietaria. No, podría haber sido propietario, pero nunca fue mi interés hacerlo. O sea, siempre fue lo que yo he ganado, siempre lo he tratado de compartir. Y Dios me ha dado más siempre, o sea, y me lo ha dado porque creo que uno puede tener algo, pero no te vas a llevar nada. Entonces, en el camino creo que lo más importante es poderlo compartir con otros y ver la satisfacción de otros que pueden, o sea, tener ciertas cosas que a veces he tratado de ayudar a toda mi familia de alguna manera. A veces he fallado, sí, en algunas cosas, pero he tratado de serlo, o sea, constante en las necesidades más importantes, en este caso, sobre todo de tipo económico y todo con mis hijos, ¿no? O sea, que no les falte. Claro. Entonces, y eso, pues yo lo que gano trato de repartirlo, o trato de pues, tener gente con la que puedo compartir y que ellos disfruten también parte de lo que yo puedo tener, porque ¿qué me voy a llevar algo? No, nadie se lleva nada. Entonces, lo vivido nada más. Material, uno no se lleva nada. Felicia, ¿a qué edad te casas? A los 22 años, me casé el 20 de noviembre. Ay, pero es verdad que fue todo muy rápido. La fama, el Acababa de yo de casa. terminar mi primera película, que fue Buenos Días Acapulco. La hicimos con Virito y Capulina, que eran grandes artistas de comicidad aquí en México, con un gran elenco mexicano, a colores y con algunos artistas americanos. Es más, canté en inglés y en español en la película. Se hizo un disco de larga duración que se llamó Buenos Días Acapulco, de todas las canciones que se hizo en la película. O sea, fue una cosa muy exitosa en el momento y claro, pues fue que me dio también pues una oportunidad. Fue a la vez, estaba yo teniendo éxitos en los primeros lugares de popularidad ya como cantante. Y que no era, aunque todavía no era la fuerza como cantautor, porque aunque detrás de los discos, fíjate lo que son las cosas, en el primer disco, que fue el que canté esa canción, pero me hicieron grabar algunos, lo que se hacía, se estilaba en México, copiar el hit parade norteamericano. Entonces, en vez de cantar una canción, yo grabé dos temas instrumentales y le pusimos letra. Una de ellas fue Camina no corre. Ven hacia ta, para pa 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 pa. Era una instrumental, le pusimos letra y fue mi primera grabación. Detrás de ella hice la balada. No sonó en México, pero fue primer lugar en Perú, en Ecuador, en Colombia y en Venezuela. A ver, quiero, si se puede, porque aquí nos puedes decir que no, pero me gustaría que nos cantes un pedacito de esa canción que te llevó a la fama en ese estudio cuando fuiste a acompañar al argentino, que te dijeron, a ver, traigan la guitarra. Trajeron la guitarra, empezaste con tus acordes y cantaste una canción que habías compuesto tú. Claro. Bueno, esa primera canción que lleva a Felipe Gil en aquel momento a la fama, que se iba a pasar a llamar Fabricio, que él no sabía que se lo habían elegido en la compañía discográfica que lo iba a llevar a la fama. Un pedacito, Felicia, de esa canción. Está la guitarra ya. Ah, voy por ella. Sí, ahí, y de paso yo voy leyendo a la gente que está aquí acompañándonos. A ver. Pedacito tiene que ser porque después, ¿sabes qué? Nos van a querer cobrar del programa, del canal, el derecho de autor. Así que me voy, miren, tenemos el celular bastante lejos donde estamos transmitiendo, me cuesta, casi no veo. Así que me voy a acercar con el permiso de todos ustedes. Hola, ¿quién está del otro lado? Gracias por acompañarnos, Gloria Reyes, Ruth Ferreira, Arlene López. ¿Quién más está? Estamos en la casa de Felicia Garza
Y aquí la entrevista va a estar mechada también con un poco de música. A ver, en exclusiva para la gente que nos está viendo. Llegaste, no sé por qué camino, me hablaste, no sé qué me dijiste, fueron tantas las palabras y los besos, y luego muy triste, cuando partiste, el mismo camino, yo te espero, no habrá palabras, tampoco besos, la loca ansiedad en nuestros ojos y un inmenso deseo de un te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero. ¡Bravo! ¡Bravo, Felicia Garza! En exclusiva para nuestro programa. Y vamos a continuar con la entrevista, pero va a haber más música, va a haber además historias que tienen que ver con Felicia Garza y otras personas como por ejemplo Luis Miguel. Hay algo que estoy seguro que muchos de ustedes no saben. Hay una canción que escribió, que compuso Felicia Garza en aquel momento Felipe Gil, ¿verdad? Todavía. Claro, sí, bueno, en aquel pues, momento. eso ya fue, es que vino el cambio. Yo cuando llegué a Argentina trabajé con el hombre de Fabricio. Es más, grabé allá, hice televisión, hice todo, bailes y todo durante 2 años. Estuve en sábados continuados con Emilio Ariño durante mucho tiempo, que era mi nieto de unas grandes figuras, Sí. o sea, actrices. Y pues trabajé durante esos 2 años y claro, fue una época bellísima. Yo no me hubiera querido regresar si no hubiera sido porque pues, en ese momento salió un golpe de estado terrible por Juan Carlos Onganía y lógicamente pues para esto mi padrastro estaba afiliado con lógicamente con el partido peronista, y lógicamente conocían todas sus actividades y claro, de alguna manera pensaba que yo también estaba involucrado y lógicamente cuando esto pasa, hubo una persecución muy fuerte. Muy fuerte. Entonces, pues ni modo, yo ahora sí me tuve que regresar. Hice una gira por algunas partes de Sudamérica para poder llegar de regreso, pero me pasó una desgracia en Colombia, me robaron mi cartera con todo y tuve que regresar a México después de 2 años con una mano atrás y otra adelante. No. Sí, es más, tuve que pedirle $10 en el avión a un gran pianista que era el pianista de una gran cantante cubana, doña Olga Guillot, y yo lo conocí porque era amiga de mamá. Y le tuve que pedir $10 para poder tomar el taxi para pedirle asilo a un concuño mío, porque yo llegué sin nada después de 2 años. Y empezar de nuevo, ¿no? Felicia, te casas a los 22. Te casas a los 22. ¿A qué edad te vas a Argentina ya casada? A los 24 años, ya 2 años después ya tenía yo una hija. Es más, allá con los bifes argentinos en Carguilota. Pero no nació en Argentina. No quise que tuviera mis mismos problemas que yo tuve por nacer allá y luego venir a México, sino cuando ya estaba mi mujer embarazada, la mandé a México y nació en México mi segunda hija. Pero sí, la encargamos allá
Tan es así que salió bien con el FIFA italiano. ¿Tiene así Sí. como el temperamento argentino? Pero, ¿cómo no? Ay, Dios mío. Bueno, Y aparte ella cantó y tuvo también su momento también, o sea, aquí hizo su carrerita también y aparte salió compositora también y tiene sus canciones también en la Sociedad de Autores y Compositores. Hizo algunas cosas por algunas telenovelas y todo, o sea. ya nos vas a contar, ya nos vas a contar. Felicia, te vuelves escapado casi por la situación que se estaba comenzando a vivir en Argentina, que fue atroz y duró muchos años y hubo gente desaparecida. No, ahí fue terrible esa época. Yo tuve que decidir ya porque, digo, sí, hasta se había puesto muy difícil. Yo me acuerdo que salía, digo, como mexicanos nosotros no, ni siquiera teníamos una cédula de identidad, hasta ahora ya la tenemos que usar, pero en ese tiempo en México no usabas nada, o sea, podrías andar en cualquier parte del país y simplemente soy mexicano y punto. No tenías que identificar. Entonces, para mí, pues no, yo no acostumbraba a traer cédula de identidad, yo usaba pasaporte mexicano. Entonces, cuando empezó, salimos a un día en la noche a cenar, y claro, nos detuvo un retén y me metió una metralleta aquí y dije, bueno, ya puto, y ahora de que nos guardamos, porque sí se puso ya muy difícil la situación. Yo no pensé que estaba tan difícil porque pues no lo viví tan de cerca como cuando salieron a tomar la Casa Rosa y se movió todo este movimiento militar, porque no estaba tan cerca. Yo vivía en Coronel Díaz, en Palermo, ¿no? Entonces no estaba tan cerca de lo que había ocurrido. Pero ya después, cuando vi como sí, dije, no, ya. Y luego ya empezó la persecución a mi padrastro, y lógicamente nos afectó a toda la familia, y dije, mi hermana vivía ¿Tu madre y tu padrastro fueron para Argentina también? Vivían conmigo, yo los mantuve a toda la familia. Ah, estuvieron allí también. Ahora, Felicia, con tu padrastro, cuando se volvieron a México, ¿conociste argentinos que se vinieron? A Tita Merelo, a Sandrini, algunos de aquella época que eran coetáneos con Sandrini fue un gran cómico, que aquí Sí. en México tuvo un lugar muy importante, Tita Merelo también, o sea, aquí, bueno, Rosita Quintana, que era argentina, y todo el mundo creyó que era mexicana. Libertad Lamarque. Libertad, yo trabajé con Libertad en algunos en el 63 yo hice una gira por Centro y Sudamérica y me tocó trabajar con Libertad en Nicaragua, en algunos países, o sea, de Centroamérica. Y a Nacha Guevara, que es coetánea con tu edad, digamos, ¿la llegaste a conocer o no? Que estuvo también aquí en México. Estuvo aquí, pero no, yo no tuve tanta oportunidad. Yo conocí, te digo, a otros artistas argentinos, o sea, de aquí, Marga López es de origen, o sea, argentino, y se quedó aquí, y todo el mundo siempre la consideró como mexicana. Hizo grandes películas con Arturo en el cine mexicano, con una de las más queridas artistas. Y Rosita Quintana, que aparte se dedicó a cantar ranchero. Claro, y después, que no era argentina, pero que se había criado en Argentina, la artista, la vedette Montenegro, ¿puede ser? Sasha Montenegro. Sasha Montenegro. Que se casó aparte con el presidente. De José López Portillo. O sea, ella hizo una carrera. Es más, cuando ella trabajaba, yo trabajaba en Centro Nocturno y estuvimos trabajando juntos. Ella, claro, hacía su show y yo hacía mi show. ¿En cuántas películas participaste? ¿En cuántas? No, yo nada más hice 2 películas en ese entonces, al inicio de mi carrera, y luego después me fui, o sea, hice una gira por Centroamérica, regresé, estuve un ratito aquí, y luego me llamaron, para hacer una gira precisamente a Argentina, Uruguay, que me presenté con Pipo Mancera en Sábados Populares, y luego después hice otra con uno muy importante en Montevideo, que había también una estación muy importante. Nada más hice programas top y luego me regresé, y luego después de eso me contrataron para ir ya a Argentina. O sea, hubo gente que les gustó como trabajé y entonces me mandaron contratar y ya me fui a vivir allá.
Y ahí estuviste 2 años. ¿Ya se había terminado el proceso o no? ¿O seguía el proceso, la etapa militar, digamos? No, fue cuando comenzó, luego al poco tiempo que fue ya después o sea, más o menos sería en julio del 1966. Les quiero contar que estuvo viviendo, me corrige si no es así, Felicia, con el papá de Itatí Cantoral, con Don Cantoral, en Argentina. De hecho, muchos quizás no saben, pero la mamá de Itatí Cantoral es argentina. Claro. Falleció, tengo entendido, ¿no? Falleció, creo que la mamá era argentina. Y trabajaban en la casa de el Instituto de Cantantes y Compositores, que se llama SADAIC allí, y aquí, ¿cómo se llama? Pertenecíamos los dos, cuando estábamos en Argentina, pertenecíamos a la Sociedad Autoral Argentina, y estábamos inscritos en él, tanto en Comar, como la actividad artística, y como compositores en SADAIC, para que veas que me acuerdo perfectamente bien. Y claro, yo aprendí gran parte de lo que después pudimos instrumentar en México, o sea, porque nos dimos cuenta del adelanto que había en la Ley Federal de Derecho de Autor en Argentina. Claro, nos llevaba ventaja porque siempre ellos tuvieron más influencia europea, donde nace el derecho de autor. Y aparte hay una gran diferencia entre la forma anglosajona y la forma latina. Nosotros tenemos derecho de autor, ellos tenían, se llama copyright, derecho de copia, que en realidad es distinto. El derecho de autor defiende al creador del momento que crea la obra. El derecho de copia es el que adquiere los derechos, en este caso patrimoniales, para explotar la obra. Bien. Felicia, llegas aproximadamente con 40 años, 3 hijas y un divorcio. Bueno, yo llego yo soy mucho más joven. Yo cuando llegué de Argentina tenía 26 años. ¿Y ahí ya te divorcias? No. No. Yo todavía tengo Ignacio, mi tercera hija en 1900. Yo no me divorcié hasta 1981. ¿Con qué edad? Yo tenía 41 años cuando me divorcié. Ahí es Pero yo me casé a los 22. Por eso, fueron 19 años por eso yo digo, te encuentras a los 40 años promedio con 3 hijas y un divorcio que se estaba ahí iniciando. No, mira, yo tengo lo que asumir la responsabilidad. Por los mismos problemas internos mentales que uno tiene, yo no sabía. Y claro, pasaba por mi mente esos flasheazos de qué me está pasando, eres o no eres, y tienes esa confusión. Y claro, el deporte fue para mí mi refugio. Yo hice mucho deporte para nada más llegar y no estar pensando, llegar cansado en la cama, ya me olvidé de todo. Entonces el deporte fue mi refugio hacia todos los problemas mentales que podía haber tenido. No me volví loco gracias al deporte. Y una de ellas fue que en Argentina yo empecé a practicar en el Ateneo de la Juventud, que yo, por andar de presumido en una fiesta, precisamente, estaba en una fiesta donde estábamos en la televisora, y luego que había una tabla ahí, y entonces uno quiso patearlo, y no, entonces yo llegué, y que la rompo. Digo, el karate, tú sabes, ¿no? Aquí presumir pero de fanfarrón nada más, y yo salgo de la fiesta y digo, pero qué fanfarrón eres, no sé, yo te digo, ¿qué? Ya te estabas contagiando de los argentinos. No. Ya ese ego. No, mira. A tanto no llegaste. No, pero voy a defenderlos, o sea, porque, perdón, voy a decir algo. Conocemos los argentinos que no los soportan allá, aquí en México. Yo conocí argentinos bellísimos en Argentina, pero a veces algunos de los buscas que salen de Argentina y los encontramos acá, claro, y luego por eso llamamos a los argentinos como esas personas. No todos los argentinos, yo tengo otro concepto totalmente, ¿no? Claro que algunos buscas salen y entonces adquieren los argentinos mala fama por unos cuantos, pero yo no los califico así. Entonces pero me sentí, dije, ¿por qué presumí? No, claro, porque había nenas ahí, tú sabes, acá, entonces salgo y digo, bueno, ¿por qué? Ahora voy a aprender de verdad. Entonces fui a buscar, y no era 1964, o sea, no había un lugar que tú dijeras mucho de donde enseñara.
Y entonces fui buscando y me tardé hasta que al fin me dijeron que hay un maestro en el Ateneo de la Juventud, que era como la YMCA, que era para gente de origen más bien, o sea, de tendencia cristiana, ¿no? Que era el Ateneo de la Juventud. Fui y encontré un profesor que cambió mi vida. La verdad, y su nombre, todavía con todo respeto, Idea Suchía. Entonces yo llegué como clásico, patán, así, y uno acá, como con esa media cultura entre gringa, americana y mexicana, y de cultura artista, pues te sientes papá de los pollitos de ti. Entonces llegué con las manos a saludarlo, con las manos, y él estaba pegando el maquibara, que era una tabla pegada en el piso, en la cuerda, y le estaba pegando. Y sin voltear, cuando yo llego, me dice, solo los vagos y los mal educados llegan a saludar con las manos en la boca. Y yo, ¿y cómo me vio? Y entonces digo, y dice, ¿qué quiere? Y no, yo quiero a ver, aprender. Dice, vaya a la edición, escriba y regrese. Ya, me fui, regresé, y entonces me dijo, no hable, no hable, imite nada más. Bueno, dije, ay, en la torre. O sea, ¿qué pasó aquí? Dice, sí, y entonces fui, estuve 3 semanas y ni una palabra, nunca, nada más imité. Entonces, estaba yo practicando un día, era verano, estaba verano durísimo. Ya sabes que allá puede ser 44 grados a la sombra y con un calor. Y había una cancha o sea, de básquetbol de cemento. Y entonces, lógico, nos saca a la cancha, pero para eso yo estaba pegándole y llegó y oh, sensei, ya sabía yo, le hice todo un saludo respetuoso. Entonces le dice, ¿cuánto tiempo? O sea, le digo, ¿cuánto tiempo tenía? Y pues como 3 semanas. Ah, es una porquería, tiene que aprender a sufrir. Y yo, no, este japonés loco. Y yo en mi mente, claro, mi mente, o sea, lógicamente occidental, y sobre todo, imagínate un muchacho rock and rollero, esto con toda esta educación media americana, mexicana. Otra vez dije, no, bueno, pues me sacó a la cancha, puso en lo que se llama Naipanchi Dachi, que es Kibadachi, que es posición de a caballo, y que no, para eso no podías irte, porque si no ibas, o sea, ay, ya no podía, no te dejaba volar. No, él era budista zen, para empezar, él era budista zen, esto era para él una religión. Entonces, nos sacó a la cancha, se le empezaron a quemar los pies, porque ahí por eso cocinaron un huevo. Y nada más, de repente uno de los muchachos se cayó y lo llevan a la enfermería, porque era la única manera. Y nos hizo bajar y al sol que estaba abrazado. Y él llegaba y te pateaba, ¡baja! Y yo, de verdad, ahí fue cuando le dije, yo aquí me muero, porque temblaba yo, todo mi cuerpo estaba temblando, lloraba yo del dolor, colambres en todo el cuerpo, y yo dije, aquí me muero, o sea, no te podía decir. Y entonces sucedía algo muy extraño que, pues, tuve pues algo muy especial, nada más, no te puedo decir que me vi totalmente fuera de mi cuerpo. Entonces, viviste esa experiencia de como de haber salido de tu cuerpo. Salir de mi cuerpo y dejó de dolerme todo. No me dolía nada y pero comprendí que era una mierda. Lo que me había dicho era totalmente razón. Era una porquería como ser humano. Entonces me di cuenta de lo que me había querido enseñar. Era un Juan, él era un budista, entonces te decía cosas para quebrarte la manera de pensar. Entonces fue cuando yo empecé a darme cuenta de lo que tenía, o sea, la porquería que era, ¿verdad? Como ser humano era todavía una porquería. Entonces y claro, me enfrentó, y claro, en ese momento ya no me dolió nada y pude haber estado ahí 100 años.
cambió mi vida, o sea, completo. Ahí empecé a ser otra persona, es como si hubiera nacido de nuevo. Felicia, ¿qué sentís hoy que te llevó a la separación en aquel momento, al divorcio de tu primer mujer? En una mirada Yo la retrospectiva. mira, yo la desperdicié por andar precisamente en el deporte, la hice viuda del deporte. O sea, que la puede ser viuda del golf, viuda de cualquier cosa. O sea, si no atiendes a una persona, la persona, todo ser humano necesita atención. Todos somos, o sea, una gran necesidad de atención, porque desde que nacemos queremos atención de nuestra madre y luego de nuestro padre, de nuestros amigos. Siempre estamos y de la persona que amamos. Entonces, cuando tú desatiendes a una persona, no la atiendes, lógicamente, un día me dijo, sencillamente, tenía una mano. Te lo dijo abiertamente. Nosotros teníamos una relación muy ahora, no quiere decir que yo haya sido un santo, tuve también mis delicias, ¿no? Pero siempre fui, no, nunca fui de ese, no, fue cosas porque ella se separó, porque yo me quedé en la Argentina y me quedé solo casi muchos meses, ¿no? Entonces, sí, anduve, también tuve mis delicias, pero nunca, siempre, sí, para mí era muy prioritaria mi familia y ella, ¿no? Y entonces cuando ella te sienta y te dice, Cuando tengo ella un me amante. pero porque yo la descuidé por andar en el deporte, pero yo por andar así, yo hacía karate 6, 7 horas diarias. Y entonces, lógicamente, la descuidé. Y lógicamente, un día me dijo, tengo un amante. Y yo le dije, ¿quién soy yo para tirar la primera piedra? Entonces, le dije, pero sí te voy a hacer una pregunta. ¿Qué quieres hacer? Y me dice, no sé. Entonces, le digo, sal, yo me quedo con mis hijas. Tú sal, vive lo que tienes que vivir. Si no sabes, vive. Y entonces fue durante meses. Y yo me quedé con mis hijas. Pero claro, una madre es difícil que viva, o sea, que pueda ser feliz sin sus hijos. No regresó, pero nunca terminó con el galán. Entonces fue cuando yo dije, bueno, ahora, ahora voy a ser yo, pero yo me voy a salir porque esto sí no puede ser. Si tú quieres seguir, y mira lo que te voy a decir ahorita. Ahora lo hubiera yo aceptado Ahora lo hubieses adoptado. por el bien de mis hijas, pero claro, claro que lo hubiera aceptado, pero no estaba preparado todavía para eso. Se había armado como una especie de triángulo amoroso, o sea, ella estaba Pero contigo y tenía su no, amante. pero era casado, con hijos. Ah, él también. Él era casado con hijos. Entonces, pero yo te digo, pues entonces dijo, ¿quieres hacer eso? Pues no se puede. Entonces yo me salí. Y durante casi 2 años anduve pagando y pues, también le digo a la Lilacha, te voy a decir que no. Pero ¿Y yo se quería, separaron? O sea, sí, firmaron el no, divorcio. estamos separados. ¿Y cuándo deciden divorciarse? Entonces yo regresé más o menos o sea, nos separamos en el 77. En el 79 regresé, traté de arreglar las cosas por el bien de mis hijas, pero nunca terminó con él. Entonces dije, pero ¿qué vamos a hacer? Es más, yo gané el Festival OTI con una canción que escribí tratando de arreglar las cosas. No quiero vivir, no quiero decir. ¿Ya tenías tus 3 hijas o la última? No es que la última, digamos, es consecuencia de la reconciliación y dijeron vamos a intentar. No. Mi hija, que por cierto falleció hace 2 años, murió de esclerosis múltiple, era la más joven de mis hijas. Ella nació en el 69. Ahora vamos a hablar de eso, porque yo me acuerdo en aquel momento cuando te entrevisté, que me dijiste que tenías tu hija que estaba mal de salud. Estaba mal y ya falleció de esclerosis, padeció. Y mira lo que son las cosas. Ella era maestra de pilates. Y entonces le dio, y imagínate tú el sufrimiento y cómo se fue deteriorando y tardó años en quedar atrás sin los huesos y falleció. ¿Tenía hijos? Sí, tengo 3 nietas preciosas. De parte de ella. Y ya tengo aparte 4, o sea, 2 de mis nietas tengo bisnietos. Uy, ya bisabuela. No, yo tengo 5 bisnietos.
Ay, Dios mío, no parece para nada. No saben la piel que tiene, no saben la piel que tiene. Yo que la tengo aquí sentada al lado mío, no saben qué piel que tiene. Es más, le pregunté, le dije, ¿te hiciste algo, Feliz? No, me dice, solamente la nariz cuando hiciste la transición. Y aparte lo tenía que hacer porque por el deporte me lo habían, mira, todavía tengo aquí un escudo Sí. que me rompieron una raqueta aquí.